Queridos amigos y simpatizantes de la escuela, buenas noches. Mi nombre es María Susana Siskowicz, soy neuropsicoeducadora y estoy a cargo de este curso tan hermoso sobre emociones positivas, cómo crearlas y mantenerlas. Espero que les resulte muy lindo y agradable porque es un curso excelente para poder cambiar los paradigmas, dejar de lado toda la negatividad y poder enfocarnos en la parte más luminosa de nuestra naturaleza. Las emociones positivas y su creación y mantención son un arte y una ciencia. Un arte porque nos va a permitir maniobrar y gestionar muchas circunstancias de nuestra vida, pero también son una ciencia porque requiere un aprendizaje para poder gestionar toda la estructura emocional y empezar a cambiarla hacia la parte positiva. Entonces, por eso vamos a estudiar el arte y la ciencia de crearlas y mantenerlas. Ante todo, la Escuela Americana para el Desarrollo del Equilibrio Emocional tiene un saludito. Les desea brindar una cordial bienvenida al curso a todos y cada uno de ustedes. Bien, para empezar, con este tema de las emociones positivas las tenemos que definir. ¿Qué es lo que son? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ellas? Son estados de conciencia que nos llevan hacia la armonía y hacia la paz. Las emociones negativas también son estados de conciencia. Lo que pasa es que nos llevan a estados no solamente de negatividad, sino de turbulencia, convulsión, de división, de desorden, de desorganización y de destrucción. Esa es la gran diferencia. Ambas son estados de conciencia, pero es diferente el lugar hacia donde nos llevan. Todo aquello que no nos conduzca a estados de armonía y de paz no es una emoción positiva. Esta es la primera lección que tienen que aprender. Puede ser una emoción que está teñida, como las emociones encontradas, donde una persona a lo mejor puede sentir miedo y coraje al mismo tiempo, que va fluctuando, u odio y amor al mismo tiempo, pero esa no es una emoción prístina, no es una emoción positiva. El mejor termómetro para saber si estamos en presencia de una emoción positiva es el estado de paz y de armonía interior que vamos a experimentar. Y ellas conforman lo que se ha dado en llamar la familia de la felicidad. Las emociones se han dividido en familias para poder ser estudiadas. Así como en este caso vamos a estudiar la familia de la felicidad, en otros casos veremos la familia de la ira, que va desde una pequeña rabia hasta la máxima crueldad, o la familia de la envidia, o la familia del miedo, que va desde un temor chiquitito y apenas perceptible hasta el estado de pánico que incluso nos paraliza los músculos, no nos permite hablar ni siquiera movernos. O sea, todas las emociones tienen sus diferentes familias. En este caso vamos a estudiar la familia de la felicidad, que está compuesta por, como ven en el diagrama de abajo, actitud positiva, por un lado, el equilibrio, la comunicación saludable entre las personas, el autocuidado, que es muy importante para cuidar nuestro sistema físico, emocional y mental, son los vehículos con los cuales nos vamos a manejar en esta vida, sin excluir, por supuesto, el espiritual. Luego el autoconocimiento, imprescindible para poder estudiarnos y ver qué emociones estamos sintiendo y cuál podemos cambiar. Y estos 5 elementos van a constituir lo que llamamos la familia de la felicidad y van a estar en cada una de las emociones positivas que vamos a estudiar. Bien, ahora ya entrando más en materia, vamos a ver las 3 características principales que tienen las emociones positivas y cómo se las puede distinguir de las demás, tanto de las mixtas como de las negativas. En primer lugar, las emociones positivas nunca distorsionan la realidad, como ocurre siempre con las emociones negativas, sino que por el contrario, nos permiten una apreciación cristalina de la misma con los que podemos modificarla sin margen de error. Cuando nosotros estamos sintiendo
emociones negativas, siempre vemos la realidad bajo ese cristal, bajo ese color. Es como si nos pusiésemos anteojos de diferentes colores y por lo general todos de colores turbios. Vemos todo distorsionado, todo cambiado, nunca vemos lo que realmente es, porque la emoción negativa tiene esa propiedad destructiva, podríamos decirlo de algún modo. En cambio, en presencia de las emociones positivas, la realidad no se distorsiona nunca. La vemos tal como es y desde allí la podemos modificar y cambiar. Nosotros, cuando estamos prisioneros de emociones negativas, pueden ocurrir dos cosas. Por ejemplo, frente a una persona. Le podemos dar cualidades o merecimientos que no existen porque estamos bajo lo que se llama aflicción mental de atracción. La atracción es una aflicción mental porque nos va a llevar a estados negativos porque es como un apego que se siente por la persona, que al principio puede parecer muy positivo y muy lindo, pero no nos permite ver las cualidades negativas que esa persona pueda tener y que pueden llegar a ser peligrosas. Supongamos, un hombre pegador, muy hermoso, un hombre golpeador, muy hermoso, y muchas personas le van a ver la belleza, porque está ese cristal de la atracción, y no van a ver la parte negativa que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, esto es una aflicción mental que lleva a emociones negativas y también a grandes peligros porque se está produciendo una distorsión. Eso respecto de la atracción, que también forma parte de aflicciones mentales, que eso lo vamos a ver ya en otro curso con mucho detalle. Pero también puede ocurrir lo contrario. Nos enojamos con alguien por algo que nos hizo, pequeño o grande, alguna cosa que nos haya hecho que obviamente nos molestó y no nos ha gustado. Y vemos nada más que lo negativo de esa persona porque estamos bajo la emoción destructiva de la rabia y de la ira, mejor dicho, forma parte de la familia de la ira, la rabia, así como veíamos la familia de la felicidad, esta sería la familia de la ira. Entonces vemos nada más que lo negativo que esa persona nos ha mostrado y no podemos ni siquiera imaginar que puede haber algo positivo en ella. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que no podamos llegar a ninguna componenda ni a ningún compromiso de arreglo del problema con esa persona, porque no somos capaces de ver lo positivo que tiene. Entonces acá vemos que todo lo que tiene que ver con emociones negativas y aflicciones mentales, que es otra parte de las emociones negativas, distorsionan la realidad, no la vemos como es, cosa que con las emociones positivas no pasa nunca. En consecuencia, las emociones positivas no van a empañar nuestra capacidad de juicio. Vamos a poder juzgar las cosas como son con propiedad, pues nos conducen a evaluar con pleno conocimiento de causa todas las situaciones. Y estamos allí viendo la verdad como es para poder diseñarla, gestionarla, ver si hay que arreglar algo, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Por ende, en tercer lugar, no solo no producen daño, pues tienen una naturaleza cristalina, prístina, sino que además ayudan a que nos liberemos de todos los pensamientos negativos y confusos provocados por las emociones destructivas. ¿Por qué decimos que tienen una naturaleza prístina y cristalina? Porque forman parte de la estructura más luminosa del ser, más luminosa de nuestra naturaleza. Está mucho más conectado con aquello que llamamos alma, espíritu, yo superior. ¿El gran secreto cuál es? ¿Cuál es el gran secreto? Que las emociones positivas, debido justamente a esto, pueden crearse desde nuestra usina interior, que es esto que hablábamos, alma, espíritu, yo superior, etc. Esta es nuestra fuente interna, que es la que nos da la vida, el movimiento, la salud, la inteligencia. Entonces las creamos desde nuestro interior hacia el exterior. La palabra correcta para esto es educirlas. Quiere decir sacarlas de adentro de nuestra naturaleza luminosa, que también para las personas creyentes, religiosas, no importa qué religión o filosofía tenga, provienen de Dios. O sea, las sacamos de nuestro interior, de nuestra parte luminosa divina, podríamos decir, y las atraemos a la esfera consciente y las instalamos para que allí se queden. La comprensión de esto implica un verdadero cambio de paradigma.
en la búsqueda de la serenidad constructiva, porque ya no tenemos que depender de que algo lindo pase afuera para sentirnos felices, sino que nos vamos a sentir felices por algo nuestro que hemos extraído desde adentro hacia afuera. Bien, entonces, con este training, que es un verdadero entrenamiento para poder comenzar este gran cambio, es una especie de invitación a explorar la brillante sugerencia de ser dichoso. Ahora bien, en esta usina interna, alma, espíritu, yo superior, divinidad, como lo querramos llamar, está todo lo que necesitamos para ser felices y sentirnos plenos. Pero hemos guardado este conocimiento bajo 7 cerrojos, volcándonos siempre al exterior y permitiendo ser presas de todas las emociones negativas que están justamente en el exterior, donde ruge el vendaval de las confusiones, del dolor, de la ira, de la envidia y de todas las vibraciones más bajas y negativas que pueda haber. Y así hemos vivido perdidos durante milenios, como extraños que no saben a dónde ir. La humanidad recién ahora, con estos conocimientos, ya está aprendiendo a gestionar estas cosas. Y algunas técnicas que se saben, que se aplican, son milenarias, como por ejemplo la respiración, la meditación, que ya la conocían mucho los antiguos hindúes. Pero ahora vamos a ver los fundamentos científicos que tiene todo esto, y así a lo largo de todo el curso, y así vamos a comprender mejor de qué se trata. Ahora bien, antes de seguir con este training, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos seguir como estamos? Ojo con la respuesta a esta pregunta, porque muchas personas, atemorizadas por salir de la zona de confort, que aunque negativa es la única que conocen y en la que se sienten seguras, enojándose, llorando, sintiéndose tristes, teniendo miedo, pero es la zona que conocen, entonces no se permiten a sí mismas abordar un estudio que las va a llevar a la libertad interior. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábitos. El hombre se acostumbra a todo, hasta la mayor negatividad, hasta vivir tan infeliz. Entonces, como ocurre siempre, la decisión es de cada uno de nosotros y debemos tomarla con plena libertad de conciencia y sin temores. Bien, pero también es mi obligación y mi deber decirles qué es lo que va a ocurrir si decidimos seguir en esta zona de confort. Las emociones negativas reducen la perspectiva de las personas y las debilitan, esclavizándolas permanentemente. No hay peor amo que una emoción negativa, porque no nos damos cuenta que somos sus esclavos. Y así nos mantienen enfocados en los problemas específicos del presente, en las situaciones conflictivas del pasado y en los avatares del futuro, con lo cual parece no haber salida a todo ese engrama. Y de este modo las personas viven de rodillas, no de pie. No somos personas de pie cuando estamos prisioneros de las emociones negativas. Somos gente de rodillas frente a nuestras dudas, nuestros constantes problemas personales, nuestras interminables deudas, las enfermedades, los pánicos y las confusiones, y siempre encerrados en los mismos problemas sin poder salir de ese círculo vicioso, solo por falta de un adecuado conocimiento sobre cómo maniobrar estos temas. Eso es lo que nos va a pasar si seguimos en la zona de confort. Las emociones positivas, en cambio, y si decidimos hacer este cambio, amplían nuestra atención del mundo y expanden nuestros pensamientos. Vamos a estar mucho más lúcidos, mucho más atentos a todo lo que pasa, inclusive con una atención, un grado de atención muy por encima del habitual, y así nos van a permitir desarrollar la creatividad. Y con ello van a aumentar exponencialmente nuestras posibilidades de triunfo, pues no solo nos van a incentivar a actuar, sino que son terreno fértil para que detectemos nuevas perspectivas y oportunidades. Muchas veces las oportunidades del triunfo están delante de nuestros ojos, pero el gran nubarrón de los tremendos cristales que nos ponen las emociones negativas no nos lo permite ver, no lo permite ver.
Entonces, no es que no podemos triunfar porque no tengamos la capacidad o porque otros seamos mejores, sino porque nosotros mismos seguimos en un torbellino de tanta negatividad que ¿qué puede germinar de allí? Entonces, las emociones positivas nos van a incentivar a actuar y ser terreno fértil para poder ver. Vamos a ver nuevas perspectivas, nuevos caminos y nuevas oportunidades que van a estar mucho más a la mano de lo que creemos. De este modo, aumenta nuestra capacidad de comprometernos con nuevos proyectos, nuevas ideas, e inclusive abordar nuevos estudios y nuevos conocimientos con los que hasta ahora no podíamos contactar por estar totalmente cegados a ellos. La persona que estaba bajo el influjo de las emociones negativas no solo es una esclava, sino que está ciega. Y sobre todo ciega a las posibilidades beneficiosas que la vida nos pueda brindar. Consecuencia, estando en el dial, o sea, vibrando en el dial, porque es como el dial de una radio, cuando uno va pasando el dial de las emociones positivas, va a aumentar también nuestra motivación para hacer las cosas, nuestro dinamismo y también nuestra energía y fuerza para hacerlas, porque va todo junto. La positividad tiene un poder muy grande, lo que pasa es que hay que contactar con ella. Y despiertan al genio interno que existe en cada uno de nosotros y que sigue dormido y perdido por estar siempre prisioneros de lo más negativo de nuestro ser. Ahora vamos a ver, esta es una lista que yo hice sobre las principales emociones positivas que están dentro de las cuales vamos a estudiar. La alegría, la gratitud, el sosiego, la serenidad, la plenitud, la esperanza constructiva, porque también hay una esperanza aflictiva, que es aquel que espera sin esperanza, aquel que espera pero está ya un poco dado por vencido. Esperanza constructiva implica dinamismo, implica hacer cosas hacia donde tenemos esperanza, sí, pero no que nos caiga del cielo como si fuese, no, no, haciendo cosas para acercarse al tema, que no es lo mismo que estar sentado, apabullado, apichonado y esperando. Esa es una esperanza aflictiva. En cambio, la esperanza de la persona que se pone de pie para hacer cosas que lo vayan acercando, en la medida de lo posible, por supuesto, hacia donde decide ir, esa es una esperanza constructiva y esa es la que va a dar frutos. La otra, a veces sí, pero la gran mayoría de las veces no. Luego tenemos también el poder de maravillarnos, que esta es una emoción deslumbrante, porque era lo que nosotros sentíamos en la infancia, cuando nos maravillábamos de pequeñas cositas, una mariposa, las luces de colores, todo ese mundo de los niños, lo vamos a redescubrir. Luego también la inspiración, nuestras musas inspiradoras para poder hacer cosas, la empatía, el dinamismo y la creatividad, algo muy, o sea, que nos lleva adelante con todo. La indañabilidad es una gran emoción positiva, indañabilidad hacia todos los seres sensibles. El gozo, que forma parte, junto con la alegría, del regocijo. El alivio, la curiosidad. No hay nada más lindo en el mundo que la curiosidad, porque se dice que la persona está viva en tanto sea curiosa, en tanto quiera descubrir y hacer cosas nuevas. Luego la admiración y la satisfacción. Y luego tenemos otro cuadro de emociones, que son las emociones madre de la familia de la felicidad, que son las que engloban a las otras, las que vimos antes, y son las que vamos a estudiar en este curso, porque al estudiar estas estudiamos todas, que son el regocijo, la ecuanimidad, el sosiego, la compasión constructiva. Al igual que la esperanza, la compasión puede ser constructiva o aflictiva. Cuando es aflictiva yo me aflijo mucho por lo que está pasando a la otra persona y nos caemos los dos. Si es una compasión constructiva, no es que yo no me aflija, pero estoy de pie y estoy fuerte, voy a tener la fuerza para tenderle una mano y sacarla del pozo donde está. Esa es la gran diferencia. Yo voy a tener la fuerza para hacerlo. Luego la alegría empática, que es estar alegre y que también los otros se pongan alegres gracias a mi alegría. Es algo muy bueno y muy lindo porque también es irradiación de positividad y contagioso, para bien.
Luego la paz del espíritu, la paz espiritual y el amor incondicional. Hay dos clases de amor, el amor oblativo, que es el amor incondicional, y el amor captativo. El amor captativo es egoísta, yo lo quiero para mí, la quiero para mí, tiene que hacer lo que yo digo, que esto, que aquello, y ese amor va a llevar a situaciones destructivas, como por ejemplo los celos, y a fuentes de gran sufrimiento. Entonces el amor incondicional es la emoción positiva, no el amor de lo quiero para mí. Esa es una aflicción mental. Esto es bueno que lo vayan viendo porque acá vamos hilando muy, muy fino respecto de todas las emociones, para que ustedes puedan aprender a estudiarse detalladamente. Bien, ¿qué nos va a brindar entonces este entrenamiento? ¿Para qué nos va a servir? Bien, veamos. En primer lugar, las emociones positivas tienen el poder intrínseco de apartar rápidamente la negatividad de nuestras vidas, toda la negatividad, porque como forman parte de nuestra estructura luminosa y tienen una vibración mucho más elevada, tienen mucha más energía, entonces la negatividad se va. Es decir, la luz saca a las sombras. Por eso, cuantas más emociones positivas experimentemos en un día, menos probabilidades tendremos de que los pensamientos negativos nos invadan. Se tienen que ir. No les queda más remedio que irse, ese es el tema. Porque así como la luz aparta la oscuridad y nos permite ver, así las emociones positivas apartan conflictos, enfermedades, depresiones y fobias, pues la luz que ellas emiten no los deja llegar. Tan simple como eso, no los deja llegar. Donde hay luz, en lo que estaba iluminado, no puede haber oscuridad. Si yo voy apagando la luz, y bueno, la oscuridad nos empieza a invadir. Por eso es que hay que estar tan atentos en todo esto. Entonces, recuerden esto, no los deja llegar ni a los conflictos, ni a las enfermedades, ni a las depresiones, ni a las fobias, si estamos realmente fuertemente anclados en la parte positiva de nuestra naturaleza. Recuerden siempre esto, pues es lo más importante de todo. En segundo lugar, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se fortalece por sí solo, pues el principal debilitador del sistema inmune es precisamente el cúmulo de negatividad que siempre llevamos con nosotros, tal como si fuera una pesada mochila. Pero las emociones positivas activan neurotransmisores cerebrales muy importantes, poderosos, tales como la oxitocina, que produce confianza, la serotonina, que también produce confianza, más tranquilidad, la dopamina, que produce placer, y principalmente las endorfinas, que son las grandes sostenedoras de la alegría. Por eso, la persona positiva está incluso neuronalmente protegida contra las enfermedades, ya que estos neurotransmisores forman una barrera de defensa en sí. Es una barrera neuroquímica, no es solamente una barrera emocional, es una barrera neuroquímica. Por eso es tan importante detallar esto. Una barrera física formada por neurotransmisores, neuroquímica. Bien, y en tercer lugar, la emoción positiva tiene una increíble fuerza per se. ¿Por qué? Porque permite que podamos superar la negatividad, ya que posee una vibración más alta que las emociones negativas, que son de muy baja vibración y más lentas y débiles, aunque a primera vista parezca lo contrario. En el curso en que estudiamos el desmembramiento de las emociones negativas, vamos a ver que agarradas a tiempo cuando recién nacen, son muy fáciles de desarticular. En realidad tienen muy poca fuerza. Lo que pasa es que se enredan con los pensamientos y luego forman esa bola que no la para nadie. Pero en principio, si estamos bien atentos, podemos desarticular una emoción negativa con bastante facilidad. Eso forma parte de otro curso, no lo podemos ver aquí porque este está exclusivamente dedicado a lucir las emociones positivas, instalarlas en nosotros y mantenerlas. Y eso ya va a diluir bastante per se la negatividad. Cuando las emociones positivas se hacen hábito, porque todo esto tiene que hacerse hábito porque no estamos acostumbrados a ver las cosas de este modo, en principio. Cuando se hacen hábito van creando un estado permanente,
que es lo que nosotros llamamos un nuevo canal neuronal, en donde el anterior, que era por donde pasaban todas las emociones negativas, se va debilitando hasta desaparecer. Entonces nos permiten crear así un círculo, un círculo virtuoso de creatividad, dejando que ese círculo vicioso de emociones negativas se debilite y se diluya. Y vamos a crear un círculo virtuoso de creatividad, de fuerza, de decisión y de capacidad para ir para adelante, no importa cuán dificultoso sea el entorno externo. Esto es lo importante, que por afuera puede estar girando el vendaval, pero cuando nosotros tenemos las emociones positivas bien instaladas en nuestro corazón, es muy probable que el vendaval se vaya alejando. Es increíble esto, pero yo lo he experimentado y muchas personas lo han experimentado. El vendaval se va alejando del sitio por donde vamos nosotros. Parece mágico, pero es así. Créanlo porque es así. Experimentenlo por ustedes mismos porque van a tener ejercicios para poder experimentar realmente y ver que todo esto responde a la más absoluta verdad. Y precisamente debido a ello, muchas cosas negativas ya no se van a acercar. No solo porque la luz las aparta, sino porque están siendo filtradas por esta poderosa malla de contención neuroquímica y luego erradicadas de nuestra vida. O sea que tenemos muchas protecciones físicas y espirituales y emocionales para que la negatividad a nosotros no nos pueda invadir. Pero hay que ir de a poco, es como todo. Al principio se logrará un poquito, después un poco más, y dentro de unos meses vamos a decir, bueno, qué lindo que fue haber hecho esto, como lo dije yo y como lo dicen tantas y tantas personas. Por eso, ser positivo es la mejor inversión que hoy podemos hacer, pues implica crear un verdadero sistema inmunológico contra toda negatividad. En cierto modo nos volvemos como niños cuando somos positivos. Ustedes vieron la alegría de los pequeños. Bueno, se trata un poco de eso. ¿Y a qué nos conduce este entrenamiento? A lograr y mantener un estado de plenitud equilibrada. ¿Qué quiere decir plenitud equilibrada? Plenitud, como su misma palabra lo indica, es sentirse pleno, con alegría, también con serenidad, con paz, con dinamismo, con entusiasmo. Imagínense, todas las emociones positivas vibrando a una adentro de nosotros. Pero también vamos a estar equilibrados. Es decir, no nos engañemos porque hay mucha negatividad, no es que nos vamos a sentir permanentemente contentos y alegres, sino que la negatividad también nos va a invadir, porque sería faltar a la verdad decirlo, pero como vamos a estar en un estado de equilibrio, vamos a poder ver la realidad tal como es y aquellas situaciones que están así negativas, que son negativas para nosotros, vamos a saber cómo cambiarlas, cómo direccionarlas, cómo maniobrarlas. Por eso plenitud, pero equilibrada, en equilibrio, viendo la realidad tal como es. Yo puse este diagrama, esta foto, porque me pareció hermosa, porque es como la mariposa que despega de nuestras manos y para mí es uno de los mejores símbolos de la positividad, de las emociones positivas. Vamos ahora entonces a pasar de la teoría a la práctica y a aprender cómo crear nuestra primera emoción positiva. ¿Que cuál va a ser? El regocijo, que es la puerta de entrada al estado de felicidad. En esta foto vemos a esta chica en una imagen que a mí me pareció la más parecida a lo que sería el estado de regocijo, pero recuerden que esta chica no está así, si es que está sintiendo regocijo, por algo que pasó afuera, sino por lo que sale de adentro, por la emoción que logró instalar en su esfera consciente. Entonces, vive contenta, sin, digamos, sin negar la negatividad que pueda haber en su vida y que la tiene que ir sacando cada vez más, porque este es un trabajo que va despacito. Bien, entonces, ¿qué es el regocijo? El regocijo es una emoción positiva que tiene muchos componentes. Es lo que se llama, o lo que nosotros llamamos, emoción compuesta, entre los cuales el gozo es el principal. Para poder entender mejor este concepto, lo vamos a dividir en tres aspectos. El regocijo se compone de gozo natural.
gozo moral y gozo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que se refiere al gozo natural implica que sintamos contento, alegría o jovialidad. También podemos agregar dicha y un montón de cosas que hacen a lo que es la alegría, podríamos decir. Pero no puedo poner la alegría porque la alegría es uno de los componentes del regocijo. Así que podemos añadir contento, alegría, jovialidad y dicha. Pero también es gozo moral, porque implica paz y serenidad. Vamos a ver más adelante que no siempre la persona está pacífica solo por el hecho de estar alegre. Y que el hecho de estar alegre o dichoso no implica necesariamente estar pacífico. Entonces, el regocijo va a requerir que estemos contentos, alegres y joviales, pero también que estemos en paz y serenos. Por eso es una emoción tan hermosa, tan brillante, tan positiva. Pero también implica gozo espiritual, que está el componente de la fe y de la esperanza constructiva, que ya vimos lo que es, y respecto de la fe, más como sinónimo de certeza, y no tanto como fe ciega o fanatismo, que son aflicciones mentales muy poderosas y muy peligrosas. Bien, esta simple definición nos muestra que el regocijo es mucho más que alegría, mucho más que estar contento, y mucho más que sentirse jovial y entusiasmado. El regocijo es entonces una de las emociones positivas más completas, ya que, como vemos, no solo incluye alegría, sino también serenidad y paz. Observen, como les dije hace un ratito, que se puede estar alegre sin tener paz y se puede estar alegre sin estar sereno. ¿Y cuándo ocurriría esto? Cuando experimentamos un estado de alegría momentánea o eufórica que se apaga enseguida, porque proviene del afuera, por algo lindo que pasó afuera, y que es englobada de inmediato por las emociones negativas que ya están en nosotros. Por ejemplo, un pequeño enojo, aunque sea chiquito, barre fácilmente con una pequeña alegría que proviene de afuera, pero no podrá barrer nunca el regocijo, porque el regocijo proviene de nuestro interior. El regocijo incluye también conceptos elevadísimos, tales como la fe y la esperanza, que son los que brindan sensación de plenitud espiritual. Y desde ya, el regocijo es totalmente diferente de lo que llamamos placer, aunque también produzca placer cuando lo experimentamos. Acá voy a cambiar una cosita, porque es muy importante esto, y quiero que les quede bien claro en la pantalla que se comparte. Bien, ahora vamos a ver un poco qué es lo que ocurre con el placer, que a veces se lo confunde tanto con la alegría. Lo que llamamos placer es una sensación momentánea que se siente ante la llegada de un estímulo que siempre es externo. Puede venir del mundo interno, pero de la memoria por algo que pasó. No es de la estructura luminosa de nuestra naturaleza. Siempre proviene, en definitiva, de un estímulo externo que recordamos y que activa el circuito neuronal deseo-placer. En las palabras de la neurociencia, decimos que activa la vía tálamo tegmentum o área tegmental ventral, que también se la llama así, núcleo accumbens, que es el centro del placer. Por eso podemos afirmar que el placer está relacionado con las experiencias placenteras, valga la redundancia, que provienen de nuestros 5 sentidos. Pero este tipo de felicidad no dura mucho, porque es un cóctel temporario de neurotransmisores. La noradrenalina, la serotonina, la oxitocina y principalmente la dopamina, que es la que más influye en la recombinación del circuito deseo-placer. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiende a acostumbrarse al placer. Por eso, para experimentar el mismo grado de placer o de disfrute, son necesarias cada vez más cantidad de experiencias parecidas, lo cual es la puerta de entrada a lo que conocemos como adicción. Vamos a explicar un poquito mejor esto. No solo existe adicción a las drogas, el cigarrillo, el alcohol o el juego, sino también hay adicción a la comida, que es algo completamente natural y lógico, al sexo y a la compra compulsiva. Es decir, vamos a ver, una cosa es sentir
deseos de comer, tener hambre, y otra cosa es la adicción a la comida. Otra cosa es el sexo y otra cosa es la adicción al sexo, que casi sería la lujuria. Y otra es la compra compulsiva y otra cosa es ir a comprar. O sea, comprar razonablemente y tener que ir a comprar para satisfacer alguna necesidad interior que no es solamente el hecho de comprar. Incluso cosas consideradas sanas, como la lectura o el estudio o el trabajo, pueden considerarse adictivas, como por ejemplo el caso de esta famosa palabra workaholic, o sea, adicto al trabajo. Necesita el trabajo todo el día, trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente, pero eso es por algún otro problema que está encubriendo. Todo lo que nos produzca una sensación momentánea de saciedad, pero que inmediatamente debe ser saciada de nuevo, es adictivo, donde está funcionando allí la dopamina con todo e incrementando el circuito deseo-placer. Pero felizmente nuestro cerebro, la parte cortical, el neocórtex, sabe que eso no es verdad, que nos estamos intoxicando cada vez más con todo ese cúmulo de estados que son ilusorios. Hemos sido condicionados para creer que la felicidad proviene de los placeres, de satisfacer nuestros deseos, de los estímulos externos, de lo que vemos, oímos, tocamos, olemos. Pero no, el cerebro sabe y puede diferenciar muy bien una oleada de placer que viene de afuera, de un estímulo externo, de un estado de dicha duradero. Para los estados de placer, nuestro sistema nervioso genera fundamentalmente el neurotransmisor dopamina, que está asociado a los procesos de motivación y de recompensa, porque el placer siempre se ve como recompensa, de recompensa anticipada. En tanto, cuando hay una verdadera alegría y felicidad, como la que podría provenir del regocijo, o un estado genuino de regocijo, el neurotransmisor que nuestro cerebro está liberando es la serotonina, que produce antes que nada confianza y tranquilidad. Entonces vemos que el regocijo está basado no solo en la dicha o en la alegría, sino también en la confianza, porque es un estado que nos brinda paz y serenidad, combinado con la alegría. En cambio, el placer está basado en la recompensa, que tiene que ser cada vez más alta para lograr el mismo grado de satisfacción. Por eso, el circuito deseo-placer es de todo menos pacífico. Es el que nunca nos va a dar paz. Y siempre produce una sensación final de zozobra e insatisfacción. Por eso es tan importante tener esto bien en cuenta, porque se lo confunde mucho. La diferencia entre el placer y el regocijo es enorme. Acá lo podemos ver en las dos láminas que yo puse. En la primera hay una mujer adicta a las compras, compra compulsiva, que ha llegado con un montón de cosas nuevas y paquetes de todos los colores, y sin embargo se sienta, se agarra la cabeza y bueno, y ya se terminó. De nuevo tiene que salir a hacer compras para sentirse feliz, contenta. Eso sería un poco lo que quiere implicar. Entonces, ¿qué pasa? El placer, ¿qué es lo que nos brinda? Euforia, inclusive una falsa sensación de rejuvenecimiento, porque nos sentimos jóvenes cuando vamos a comprar, cuando hacemos todas estas cosas, cuando llegamos a casa y vemos que los problemas de fondo aún siguen igual, nos sentamos y es muy probable que nos agarremos la cabeza como esta mujer. Entonces, brinda el placer, repito, brinda una euforia y una falsa sensación de rejuvenecimiento que declina en tristeza. En cambio, el segundo, allí vemos a los chicos saltando con mariposas, flores, lindos colores, pasto verde, luz de sol, nos brinda paz y una certera sensación de seguridad, además de alegría. Eso es lo que hace que uno sea tan efímero y el otro tan permanente. Vemos a la mujer acá arriba haciendo un placer efímero. Fue hermoso hacer todas esas compras. Se sentía en el pináculo del mundo y luego está sentada, agarrándose la cabeza y necesitaría salir de nuevo a hacer más compras para poder experimentar esa sensación efímera. Lo que queremos es una sensación permanente, tal vez no tan eufórica, tal vez no tan punzante, pero sí más permanente. Eso es muy importante también
para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo creamos el regocijo? Pues tenemos que aprender a crearlo y aprender a mantenerlo, que lo vamos a ver con todo detalle. El regocijo en realidad no se crea, porque ya está en nosotros. Forma parte de los estratos más elevados de la conciencia, cuyo acceso a él está tapado y clausurado por todas las emociones negativas. Es como si tuviéramos un cofre de oro que está ahí metido entre un montón de escombros y basura y cosas que lo tapan y nubes negras que no lo vemos. Lo tenemos adentro y encima cerrado con un montón de cerrojos. Yo puse 7 cerrojos porque el 7 es un número muy emblemático, muy simbólico. Son 7 los días de la creación, hay un montón de cosas que tienen que ver con el número 7. Entonces, bueno, está todo eso cerrado con 7 cerrojos. ¿Qué estamos esperando para abrirlo? ¿O queremos seguir así? Por eso la gran pregunta, ¿quiero cambiar o quiero seguir como estoy? Ahora bien, como el regocijo forma parte de nuestro interior, solo tenemos que tomarlo, es decir, acceder a él, abrir ese primero sacar toda la hojarasca que hay arriba, pero rápidamente para no perder tiempo. Y se saca rápido, no es algo tan difícil de hacer. Y luego abrir ese cofre y luego sacarlo. Cuando yo lo saco quiere decir que lo traje del subconsciente o del inconsciente al consciente. El regocijo no se va a encontrar afuera, no lo vas a encontrar afuera. Afuera solo vas a encontrar placer pasajero y lo vas a llamar felicidad. Voy a repetirlo. Afuera solo vas a encontrar placer pasajero y lo vas a llamar felicidad, lo cual te va a dar lugar a mucha confusión. Ahora bien, sigamos. Los hinduistas y budistas tienen un término muy antiguo que recibe el nombre de Shantosa. Shantosa significa contento interior. ¿Y qué es el contento interior? Es el regocijo. Es un contento que además de contento, de alegría, de dicha, brinda paz y tranquilidad de espíritu, muy diferente a la risa eufórica o un júbilo pasajero o el placer que dura segundos o unos pocos minutos, o aunque dure más. Siempre es un estado transitorio, pasajero. El estado de Shantosa, en cambio, implica sentirse contento con la vida misma por la vida misma. Es decir, es un contento interno que tal vez no sea tan punzante, tan eufórico, pero que es tranquilo, que nos hace bien, porque es como un estado de dicha serena, a la cual nosotros llevamos a todos lados y que no depende de lo que ocurra en el exterior. Es la simple alegría por encontrarnos aquí, dueños de nuestras capacidades emocionales y mentales, vivos, tranquilos y de bien con el universo, como suele decirse. Por eso, el regocijo es un estado de vida, una manera de vivir. También los antiguos hawaianos conocían esto y lo designaban con la palabra aloha, que no es un saludo como muchos creen, sino una manera de vivir la vida en plenitud. Entonces, nosotros le decimos regocijo. Los hinduistas y budistas le decían shantosa. Los hawaianos lo designaban como aloha, pero quiere decir lo mismo. Un contento interior unido a una gran paz interior, serenidad y armonía que se transforma en una forma de vida. Y ustedes me podrán preguntar, bueno, pero entonces ya no hay más emociones negativas. Sí, por supuesto, porque el mundo es bipolar. Las emociones negativas van a ir y van a venir. Pero primero que no van a ser tan fuertes. Y segundo que las vamos a poder gestionar y maniobrar. Ahora bien, para una persona que tiene una prueba grande, problemas muy serios y obvio, una prueba grande voltea a cualquiera. Pero aún así esa persona va a tener muchas más posibilidades de ir saliendo del estado en el que está. Así que, bajo todo punto de vista, esto es bueno y es bueno que lo conozcan. Recordemos, el regocijo está ya en nuestro interior. Esa es una cosa. Pero además, solo surge en el momento presente. Nuestra mente tiene un movimiento de vaivén y las emociones también, que son, como yo las llamo, las mejores viajeras en el tiempo. Nuestro cuerpo físico no puede viajar en el tiempo. No podemos ir a la época de los griegos o a algún lugar especial en el futuro. El cuerpo físico no se puede mover de donde está. Vive en presente sí o sí, le guste o no,
lo quiera o no. Pero las emociones y las mentes se la pasan viajando en el tiempo. Nunca estamos en el presente o estamos en el pasado, preocupándonos o lamentándonos qué pasó, qué hice o qué dejé de hacer, o nos estamos preocupando por el futuro y qué va a pasar mañana, cuándo terminará la pandemia, qué voy a hacer para pagar estas cuentas, todas cosas muy loables, obviamente, son cosas serias, pero si no nos centramos en el presente, del problema en el que estamos no vamos a poder salir, y eso es seguro. Y la mente le cuesta mucho anclarse en el presente. Ya vamos a ver con el tiempo, a lo largo de este curso, ejercicios para poder hacer eso. Entonces, cuando experimentamos regocijo o cualquier emoción positiva, dejamos automáticamente de agobiarnos por el pasado o preocuparnos por el futuro. ¿Y eso por qué? Porque esa emoción surge solamente en el momento presente. Y cuanto más tiempo estemos en el momento presente, más y más y más y más la vamos a sentir, hasta que se hace hábito. Bueno, esta clase no ha sido muy larga, la que sigue, porque es casi una clase introductoria para que ustedes entren despacito en temas que a lo mejor aún no han tenido posibilidad de tener contacto. Y es muy importante saber que la próxima ya va a ser un poco más larga, va a tener muchísimo más contenido. Les aviso por las preguntas. Todo aquel que quiera hacerme alguna pregunta respecto de lo que hemos hablado hoy, me lo pasa por mail. Yo las contesto en el día, lo más rápidamente posible. Y les voy a dejar un pequeño ejercicio para hacer durante esta semana, que es el siguiente. Primero, les voy a pedir que compren un cuaderno, si pueden o si lo tienen ya, pero un cuaderno solo para esto. Es decir, sería bueno que tuvieran un cuaderno nada más que para esto, que sea un cuaderno de ustedes. Sería casi como un diario íntimo, porque allí ustedes pueden explayarse y anotar todo lo que quieran, porque después van a ir surgiendo un montón de cosas. No me lo tienen que mostrar a mí, no se lo tienen que mostrar a nadie, solamente si lo quieren compartir, pero eso es absolutamente personal. Acá no hay obligación de nada y todo esto se hace sin estrés y sin problemas, porque justamente si estamos queriendo cultivar las emociones positivas, nos tenemos que alejar lo más posible de todas las situaciones de estrés. Esto no es una competencia, no es saber quién siente la mejor emoción positiva, quién la mantiene más tiempo. Si ya estamos en ese plan, eso nos va a llevar nuevamente a la negatividad. Todo esto tiene que ser hecho con entusiasmo, con alegría, con dinamismo, pero también con tranquilidad, con serenidad y calma, con sosiego. Entonces, el ejercicio semanal que les dejo es que describan en su cuaderno todas las veces que recuerden haber experimentado regocijo en su vida. Escríbanlo, aunque sea de la infancia, aunque parezcan cosas tontas y que a ustedes les parezca que eso es regocijo. Juntos analizaremos después si esa experiencia fue realmente regocijo o en dónde está ubicada. En el encuentro siguiente veremos en detalle cómo se crea y se mantiene esta poderosa emoción positiva. Y sin más, les deseo que tengan una hermosa semana plena de entusiasmo y de hermosas experiencias. Ya saben que estoy dispuesta para cualquier duda o pregunta. Así que bueno, me despido de ustedes hasta todo momento y hasta luego.